tenemos el privilegio de poder conversar con el primer ministro, el señor Ernesto Álvarez, que además de ser presidente del Consejo de Ministros, es un distinguido constitucionalista y ha sido, por eso mismo, presidente del Tribunal Constitucional. Señor Ernesto Álvarez, primer ministro, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Encantado de estar en su espacio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es el honor. Muchas gracias por su disposición y por sus palabras, porque tengo entendido que sale usted de un Consejo de Ministros, quizás nos puede decir algo sobre él, porque el tema ahí era el tema del Plan de Seguridad Ciudadana. Pero lo que queremos comprender, y si usted lo ha comprendido, es cómo se ha procedido para finalmente, con bastante rapidez en relación a lo que el señor Rospigliosi dijo por la mañana, se haya podido convocar. ¿Es que se consiguieron todas las firmas supuestamente inválidas otra vez? ¿O el señor Rospigliosi, en un acto de lucidez súbita, halló una vía de mayor flexibilidad? ¿Qué ha pasado para que se convocara a esta sesión extraordinaria el martes próximo? La verdad que no he podido averiguar a ciencia cierta. Lo que sí entiendo es de que la validación de las firmas no era un obstáculo mayor y se podía hacer en pocas horas. Eso fue lo que nuestro coordinador parlamentario nos indicó. O sea, en realidad no era un impedimento que demandara más de mediodía a lo sumo. Bueno, estamos en eso entonces. Vayamos al tema de fondo. El señor Rospigliosi explicó también que el tema único es la censura que la moción plantea y no vacancia. Y cuando le preguntamos si era posible censurar a un presidente de la República, él dijo que se le censuraría en tanto que congresista y que en consecuencia pierde el estatuto que le permitió acceder a la presidencia, pero las razones por las que se llevaría a cabo esta censura no tienen que ver con su comportamiento como congresista, sino como presidente de la República. Explíquenos desde el punto de vista constitucional cómo ve usted esta situación. Bueno, al margen de lo que me puede ocupar a mí personalmente, lo que existe hoy en día es una ley interpretativa de la época del doctor Paniagua, porque en ese momento la dinámica de las mayorías era muy frágil. Por tanto, se prefirió una interpretación muy forzada, por la cual el doctor Paniagua seguía siendo congresista por si acaso hiciera falta en el Pleno en ese momento. Hoy en día esa interpretación ha devenido pues en irracional, porque en un presidencialismo, aún en un parlamentarismo, el jefe de Estado no puede ser parte del Congreso, ni mucho menos ser considerado titular tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque eso contraviene expresamente el principio de separación de poderes. Eso no se da en ningún parlamentarismo europeo, porque claro, al no existir la figura del presidente de la República, quien gobierna es el jefe de gobierno, primer ministro, el líder de la mayoría parlamentaria. El jefe de Estado no puede ser objeto de una censura. En nuestro caso, esta interpretación deviene en que, lógicamente, como ya han señalado los más caracterizados constitucionalistas, incluso la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, en un comunicado formal, ha expuesto de que no es posible la censura, porque eso constituiría un nuevo antecedente negativo de una interpretación sumamente incorrecta de la Constitución. Lo que cabe es la vacancia, que como todos sabemos, la vacancia está en la Constitución como una especie de instrumento de última ratio para aquellos casos en los cuales es insostenible la situación de un presidente que ha incurrido en un delito sumamente grave, por el cual no puede ser ya esperada su investigación y su procesamiento hasta el fin de su mandato. Esto quedó establecido en los anteriores procesos de vacancia. Algunos con éxito ese proceso, otros frustrados, pero en los anteriores presidentes se ha tenido siempre una causal sumamente grave de por medio.
Ahora, ninguno de ellos era congresista, me parece, ninguno de los que han sometido a la vacancia, ¿no? Ahora, el señor Rospigliosi dijo efectivamente que de los 10 constitucionalistas consultados por él, y precisó que eran de sensibilidades diferentes, no todos eran de la misma tribu, digamos, 9 habían opinado que no se podía censurar al presidente, cualquiera sea la modalidad por la que él ha llegado al cargo. Nadie puede poner en duda que el señor José Gerí ejerce como presidente de la República, como muestran las leyes que ha firmado, por ejemplo, y el trato que las otras instituciones le dan. El señor Rospigliosi dijo que los constitucionalistas consultados consideraban que no era válida la figura de la censura para el presidente, pero que sin embargo, si se obtenía la mayoría de votos para censurarlo, pues nos guste o no, eso es lo que deciden los congresistas. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha dicho el señor Rospigliosi a propósito de la no viabilidad jurídica, pero de la aplicabilidad práctica de una eventual censura al jefe de Estado? El congresista José Gerí ha sido juramentado por el presidente del Congreso, o sea, ha prestado juramento, se le ha otorgado la banda presidencial y se le ha reconocido en ceremonia formal como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, siendo un presidente provisional, es, por cierto, un presidente constitucional. No es un encargado de despacho, por ejemplo, en el caso de un vicepresidente cuando el presidente viaja. Es un presidente con todas las prerrogativas y las responsabilidades de ley y de constitución. Por tanto, a él no le puede alcanzar la figura de la censura, porque de ser cierto, entonces se hubiese quebrado el principio de separación de poderes, y en el fondo todo obedece a una mala interpretación, como ya señalé, de la época del doctor Valentín Paniagua, pero que era fruto de la coyuntura esa interpretación, y se ha mantenido en el tiempo porque por diversas circunstancias el Congreso en sus diversos plenos quería tener cierta capacidad de manejo y de presión, mecanismos de presión con aquella persona que ejercía la jefatura del Estado. Eso habría que corregirlo. O sea, es cierto lo que dice el congresista Rospigliosi. Si hay los votos, si hay el temperamento y se impone la realpolitik a una interpretación correcta de la Constitución, simplemente habrá que aceptarlo, pero no igual se trataría, habrá si que corregirlo, habrá que corregirlo en el futuro. Yo, si es que he entendido bien, no se trataría de una interpretación correcta, no, definitivamente. Sino más bien de una actitud violatoria de la Constitución. Así es. Violaría la Constitución y tendría que, digamos, y constituiría un antecedente sumamente negativo. Ahora, usted ha dicho que la vacancia debe ser comprendida como una última ratio ante hechos gravísimos y no especulativos, sino confirmados, es lo que ha declarado usted de varias oportunidades. Pero recuerdo haber escuchado a su destacado colega, el doctor Domingo García Belaúnde, sostener una visión diferente. Pues según él, la vacancia es un mecanismo que sirve como válvula de escape y que corresponde a la libertad de voto de los congresistas considerar si se aplica o no. Según él, es mucho menos restrictiva que lo que usted nos dice. Claro, usted está en una situación particular porque es un primer ministro nombrado por el presidente Gerí, ¿no? Sí, pero mi compromiso, como yo he señalado desde un inicio, mi compromiso con la estabilidad política del Perú y porque precisamente las circunstancias eran tan difíciles. Recordará usted que habían marchas en las calles, había una situación de grave crisis. Era necesaria mi contribución. Y por tanto, lo que yo diría, con mucho respeto por el maestro Domingo García Belaúnde, es de que si fuese cierto que la fuerza de los votos puede vacar a un presidente en cualquier momento sin mediar mayor motivo, digamos, grave, estaríamos no solamente enfrente de un simple parlamentarismo, donde el jefe de gobierno, cuando pierde la mayoría, simplemente puede ser censurado e inmediatamente reemplazado por el nuevo jefe de la mayoría,
estaríamos en un asambleísmo. Sí, sí, no, lo comprendo su punto de vista, sí, que es el que ha defendido usted siempre, pero la verdad es que se multiplican más investigaciones sobre el señor Gerí, y esta vez no es una opinión política, sino es del Ministerio Público, ¿no? exactamente, pero recordemos los debates anteriores. En los gobiernos anteriores se hablaba del 117 de la Constitución, que decía, se ha cometido delitos, o sea, hay evidencia de que hay delito, pero no están comprendidos en los alcances del 117, que es sumamente restrictivo: traición a la patria, no Sí. convocar a elecciones, disolver el Congreso sin causal, y de lo contrario, hay que esperar a que termine el mandato para ahí sí investigarlo. Bueno, pero el Y, 117 se refiere a la acusación judicial, mientras que la vacancia es una decisión política, como lo ha explicado así es, Domingo García Belaúnde. exactamente. Y por eso mismo se hablaba de la posibilidad de la vacancia, pero, pero como una medida sumamente restrictiva en lo que políticamente se refiere. Esto es, si la Constitución nos dice que prefiere la estabilidad a que caigan los gobiernos por un delito que puede ser la sospecha o el procesamiento por corrupción, eh, la Constitución prácticamente está ordenando de que se mantenga la estabilidad salvo casos extremos, De acuerdo. y reserva el tema de la vacancia por 2/3 para aquellos casos donde ya no se puede esperar el final del mandato. De acuerdo. Que son casos sumamente graves, ¿no? A la tesis del poeta romántico alemán Goethe, que dijo característicamente: prefiero la injusticia al desorden. Tengo la impresión de que esa es su actitud también. No, no tanto, porque justamente la jurisprudencia del tribunal ha señalado de que existe la investigación preliminar para el presidente de la República con la finalidad de recabar todos los medios de prueba para procesarlo una vez que culmina su mandato. O sea, de acuerdo, no favorece la impunidad, pese a sino las que reservas se recogen todos los elementos. Pese a las reservas que usted sin duda le expresa al jefe de Estado, ¿piensa usted que el señor Gerí asistirá a la sesión convocada para el martes próximo? En realidad yo pienso que no debería asistir porque está en el uso de la presidencia de la República, y de acuerdo a la teoría constitucional internacional, digamos, mundial, un presidente de la República solo debe asistir al Congreso para dar su mandato una vez al año, o en aquellas circunstancias de especial gravedad, por ejemplo, la declaratoria de guerra. Pero está asistiendo, está siendo convocado como congresista, porque el procedimiento que se va a llevar a cabo es el de la censura, que solo se aplican a los congresistas y no al presidente. Está convocado como congresista. Eso también me parece inadecuado. Por más que alguien me pueda decir, no, pero es un voto más, el presidente Gerí podría votar a su favor como congresista, pero me parece inadecuado. Quien está en el ejercicio de la presidencia no está en la condición de ejercer como congresista. Tomamos nota entonces que su consejo como jurista sería que no asista el martes a la sesión convocada ya por el presidente Rospigliosi. El otro tema sobre el que quisiera, por favor, preguntarle tiene que ver con el plan de seguridad ciudadana que ha sido abordado, según se nos dijo, en el Consejo de Ministros en el que ha participado usted. Yo le ruego que nos espere un instante. Nosotros estamos sometidos también a nuestra legalidad y eso supone ir a la franja. Inmediatamente después quisiera que nos dé alguna indicación sobre el plan, por favor. Vamos a la franja y retomamos nuestra conversación con Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros. La franja electoral podemos retomar amablemente de su parte nuestra conversación con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Y yo le había dejado planteada la pregunta, doctor Álvarez, respecto del plan de seguridad que debía ser abordado por el Consejo de Ministros en el que ha participado usted. ¿Qué nos puede adelantar sobre este tema? El plan de seguridad fue presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad y allí se han recabado sugerencias y apuntes sumamente importantes, tanto de la Municipalidad de Lima, del Defensor del Pueblo, como del mismo Poder Judicial. Posteriormente, el Ministerio Público nos ha hecho llegar sugerencias en más de 30 páginas, y esto amerita
de que no pueda ser aprobado de manera inmediata y que esas sugerencias, esas atingencias sean durante este fin de semana trabajadas para incorporarlas al plan. Por tanto, lamentablemente se tuvo que diferir la presentación de este plan. Una vez más, porque ya van varias veces que se ha diferido. La pregunta es, ¿por qué si el Ministerio Público tenía tanto que decir, 30 páginas relativas al plan que ustedes le sometieron, no le consultaron antes? Hay un fiscal superior, al igual que un juez superior, que han participado en el proceso de elaboración del plan. Pero como este plan es consensuado, no está sujeto a la imposición del Ejecutivo, no ha sido recogido en amplitud necesaria algunos temas, por ejemplo, como el de la Guardia Municipal por parte de la Municipalidad de Lima, y eso provocó precisamente un cierto sinsabor en el señor alcalde, al igual que en algunos aspectos que el Ministerio Público vio que no habían sido recogidos por preferir opciones diferentes, y también ha causado la objeción institucional. Y el presidente de la República, yo considero de manera correcta, ha decidido tratar de consensuar nuevamente e incorporarlos, porque el Plan Nacional en realidad no se refiere simplemente al esfuerzo del gobierno, del Ejecutivo, sino en realidad lo que aspira es hacer realmente un plan sumamente detallado que sirva para la lucha contra la criminalidad por parte del Estado y no solo del gobierno, y por eso era importante recoger esos aportes y estas sugerencias, e inclusive objeciones bastante detalladas. Sí, lo que llama la atención es que se habían objeciones de esa magnitud, en 30 páginas, lo del Ministerio Público y otras instituciones. ¿No se les consultó antes de someterlo al Consejo de Ministros y de presentarlo el día de ayer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Es que hay opciones que son controversias, digamos, que están suscitadas en controversias por parte de instituciones. He sabido de que lamentablemente en general en nuestro país ha tenido problemas entre la policía y el Ministerio Público, el Ministerio Público con el Poder Judicial, el Poder Judicial con la policía, y la ausencia de los servicios de inteligencia, digamos, en cuanto a organismos que contribuyan de manera eficaz a la criminalidad. Entonces, todos estos elementos han sido expuestos en estas sesiones y también ahora en la última sesión del Consejo de Seguridad. Y yo creo que correctamente se está haciendo el último esfuerzo por tratar de consensuar estas posiciones que en realidad son discrepantes. Comprendo, sí. ¿Cuándo calcula entonces usted que podrá ser presentado ante la opinión pública? Porque las promesas han venido incumpliéndose y postergándose la presentación al público, ¿no? Yo espero no prometer, pero la disposición del presidente es que los técnicos de cada uno de los organismos trabajen el fin de semana. Muy bien. Entonces, si todo sale bien, el lunes, no sé a qué hora, pero el lunes se debe estar presentando. Hágale saber, por favor, que no celebren el día de San Valentín mañana y que se dediquen a completar lo que la opinión pública espera, porque los muertos siguen multiplicándose y hay sectores que están padeciendo eso. Necesitamos un plan que nos dé confianza independientemente de los otros problemas políticos que tenemos. Muchas gracias. Definitivamente. A ustedes las gracias. Ahora, sí. Por otra parte, quería preguntarle sobre la campaña electoral, porque uno de los compromisos que tuvo el señor José Gerí es garantizar elecciones generales transparentes, limpias. El compromiso se mantiene, no corre ningún riesgo toda esta inestabilidad, que hayan brechas para presiones sobre el Poder Ejecutivo en relación con las elecciones.
Felizmente que no hay brechas porque el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto cubrir financieramente cada una de las etapas, tanto para la OMPE como para el Jurado Nacional de Elecciones. El gobierno no es un gobierno de partido. Entiendo yo que incluso hay cierta discrepancia expresa, pública, entre su partido original y el propio presidente de la República, lo que abona al objetivo de mantener independencia e imparcialidad en este proceso electoral. Muy bien, tomamos nota de ese compromiso que reitera usted en su calidad de presidente del Consejo de Ministros y ese título, el principal colaborador del presidente José Geri. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. A usted, Pídele muchísimas por gracias. favor a estas personas que deben elaborar el plan que no celebren mañana el día de San Valentín. Definitivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.